El Tal tema cual. de la nota con Milei ayer, ¿le dejó alguna idea distinta, diferente? Bueno, claramente creo que están sentando las bases, o el propio presidente está sentando las bases de una nueva era, ¿no? Del gobierno, de parte del Ejecutivo. Es decir, a partir de la aprobación de la ley bases, el gobierno busca un relanzamiento, por lo menos desde el aspecto comunicacional, eh, para marcar ciertas bases que me parece que son muy importantes en torno a la credibilidad y gobernabilidad, que son los factores un poco condicionantes que venía teniendo el Ejecutivo, ¿no? Sobre todo por parte del Círculo Rojo, no tanto de la opinión pública, que sí lo viene apoyando dentro de estos últimos 6 meses de gobierno. Ahora, cuando hablamos de las bases, ¿tiene que ver con la ley bases? Bueno, creo que sí, era un impedimento muy grande si la ley bases realmente no llegaba a aprobarse en el Congreso. Me parece que con la aprobación al gobierno le da las herramientas para poder llevar adelante su plan de gobierno, y obviamente también le atribuye la responsabilidad para poder gobernar correctamente, ¿no? Porque en los 6 meses anteriores la culpa era en algún punto de la política o de la casta, de si esto no tenía las leyes correspondientes para poder gobernar. Entonces, me parece que a partir de ahora toda la responsabilidad cae sobre el gobierno en llevar adelante un plan que obviamente que hay mucha expectativa de que resulte de forma positiva, ¿no? Uh-huh. Ahora, la gente en el día a día, doña Rosa, ¿cuándo lo va a sentir en el bolsillo a esta confianza que usted mencionaba, la credibilidad, la gobernabilidad? ¿Se va a sentir también en el bolsillo? Bueno, es que creo que justamente ahí está el conflicto y es la incógnita que el Ejecutivo tiene, ¿no? Es hasta cuándo la opinión pública, y como bien dice usted, doña Rosa, va a aguantar, ¿no?, con este ajuste económico. Y obviamente cómo todo el plan económico se va a trasladar al bolsillo del trabajador, ¿no? De cómo las inversiones, la llegada de las inversiones van a mejorar el salario. Bueno, creo que es un proceso muy largo que Uh-huh. hasta es difícil de medir. Me parece que el bolsillo del trabajador va a requerir no solamente de lo que dependió la aprobación de la ley base, sino también de otro tipo de medidas de contención social que claramente se están necesitando. Que Al tiene que igual ver que, con el salario, que tiene que ver con las paritarias. tal cual, ¿Eso también estará presente en esta segunda etapa? yo creo que va a ser una necesidad más de que esté presente. Me parece que el presidente no hizo menciones de estas cuestiones, no de las cuestiones más sociales, pero me parece que sí es el factor que todo el tiempo es el que está negociando o midiendo el gobierno, ¿no? Fíjense que el aumento de tarifas en algún punto fue demorado, ¿no?, o frenado, porque justamente lo social necesita un respiro, ni hablar los jubilados, donde todavía no se aclaró si va a haber un bono. Entonces, me parece que son elementos que hoy no están en la conversación pública, pero que son los que más necesidades Bueno, o hoy más se ayuda están mencionó, necesitando. Tacorián, ya se mencionó que va a haber un nuevo bono de 70.000 pesos, o sea que se repite lo del mes pasado. Claro, bien, no estaba al tanto todavía de esa información, perfecto. Ahora, Bueno, estaba también analizando esto, Pacto de Mayo, el 9 de julio, en Tucumán, ¿para qué sirve? es la foto política, o sea, para hablar para ser bien simple, realmente es una foto que busca una unidad de la política. De hecho, el mensaje ayer del presidente en ciertos fragmentos estuvo muy relacionado a la política, a la posibilidad de unir fuerzas, y esto justamente tiene que ver con poder ampliar su electorado de cara al año que viene, y poder unir fuerzas implicaría sumar parte del PRO a la Libertad Avanza y poder salir con un único sello y no fragmentado de cara al año que Ujú. viene. Me parece que va por ese lado y es netamente electoral, Una al igual que la foto, foto. una foto política entonces en la que algunos gobernadores no van a estar, por ejemplo, el gobernador Kicillof, gobernador de la provincia más importante del país. ¿Esto de alguna manera lo afecta a Milei, lo afecta a Kicillof? Sí, claramente, obviamente se sigue marcando la grieta y la diferencia entre los dos mandatarios, ¿no? Me parece que en eso no hay duda, y todo el tiempo Javier Milei está buscando enfrentarlo a Axel Kicillof en términos comunicacionales, ¿no?, o de discursividad, y eso va de la mano de poder enmarcarlo a Kicillof como un líder dentro del peronismo, y obviamente también es un gobernante que está en gestión. Entonces
eso se ve mucho, se puede trasladar mucho más al campo electoral porque es alguien que asumió, no es Cristina Fernández de Kirchner, que hoy no tiene un cargo. Entonces para el gobierno es mucho más sencillo eso, y sobre todo una gestión de la provincia de Buenos Aires que también está deteriorada y que obviamente depende de la coparticipación y un montón de fondos que son nacionales. ¿Pero se ve hoy al gobernador Kicillof como el líder de la oposición? Bueno, creo que va cambiando semana a semana, ¿no? Un poco de cómo varía la conversación pública. La realidad es que es el único dirigente peronista que obviamente tiene una imagen alta y que tiene capacidad de enfrentar en términos de discurso y que está en gestión. Entonces creo que eso lo empodera bastante para enfrentar a Milei. Me parece que el peronismo de todas maneras igual va a un reordenamiento interno, ¿no? Donde hay muchas facciones, ¿no? Por un lado está el peronismo disidente y por otro lado el kirchnerismo. Entonces me parece que de cara al año que viene seguramente haya movimientos, que obviamente eso puede implicar que Axel tome un rol de líder o que no. Ahora, entre el peronismo disidente y Axel Kicillof o el kirchnerismo, ¿quién tiene más fuerza? ¿Quién tiene más votos? Y me parece que hoy el peronismo es el que tiene más fuerza, ¿no? Como el peronismo más ortodoxo, pero también necesita la renovación que se la puede dar el peronismo disidente, y me parece que hoy el kirchnerismo está en una debacle institucional en términos de imagen, que necesita una cierta renovación, ¿no? Creo que la combinación de las tres puede impulsar un nombre que todavía creo que hoy no está en la mesa, que pueda garantizar los tres espacios dentro de un mismo frente político, ¿no? ¿Y ese nombre cuál sería? ¿Cómo, perdón? ¿Ese nombre cuál sería? No, creo que hoy no hay nombres. Me parece que tiene que ser, o hay muchos nombres, pero me parece que tiene que ser alguien que tenga las garantías en algún punto de respetar los tres espacios posibles, no como surgió en su momento Alberto Fernández como candidato a presidente, era alguien que podía no afectar la institucionalidad de cada frente político. Afectó el país, no afectó la institucionalidad, claro, no sé, pero eso terminó afectando obviamente la gobernabilidad, pero bueno, en términos políticos me parece que tiene que ser alguien que garantice esos espacios, porque si no van a derivar a la ruptura. O sea que no sería Kicillof. Y hoy es difícil, por momentos parece que sí, y por momentos hay una línea que está mucho más cerca del centro, como podría ser el masismo y demás, que obviamente no lo tienen como alternativa. Entonces creo que todavía falta mucho por recorrer para que se defina quién puede ser el líder de la oposición, ¿no? ¿Lo ve a Sergio Massa nuevamente? Yo creo que dentro de los armados políticos que van a enfrentar al gobierno el año que viene, no sé si como una figura protagónica, pero seguramente por detrás, coordinando los hilos de poder armar una oposición. Hay una necesidad política de que haya una oposición fuerte. Creo que hoy la viene teniendo de forma positiva los bloques dialoguistas que han logrado la apertura, la aprobación de esta ley. Pero bueno, de los bloques dialoguistas parlamentarios, trasladarlos al territorio, obviamente hay un gran salto, y me parece que ahí tal vez lo puede construir más el masismo, Horacio Rodríguez Larreta, todo lo que puede quedar por afuera de lo que se venía conversando. ¿Y al PRO lo ve como oposición o como oficialismo? Bueno, esa es la gran incógnita. Hoy una de las líderes del PRO, Patricia Bullrich, es parte del gabinete, y por otro lado Mauricio Macri, que hace 15 días que dice que no habla con el presidente. Me parece que hoy el PRO hay una tendencia que sea parte del oficialismo. Las votaciones en diputados prácticamente eran a ciegas, el levantamiento de manos, o sea, no, en ese sentido no marcaron una posición distinta. Creo que el PRO como tal ha perdido esa identidad, y me parece que va de la mano a rearmar una unidad y un sello nuevo, obviamente oficialista y de cara a lo que viene. No lo veo como oposición hoy. ¿Y la UCR? Y la UCR creo que va a ser parte de este bloque del medio que me parece que se va a diferenciar de una oposición constructiva al oficialismo. Me parece que se va a construir más por el medio que por Pero también por está gobierno. Desunida, también está quebrada en varias partes. ¿Quién sería el líder de la UCR?
Bueno, creo que Martín Lustó viene teniendo un rol protagónico y bastante conflictivo con el gobierno. Creo que él puede seguir manejando la UCR, pero bien, como dice usted, prácticamente todos los partidos hoy Pero están también Lustó tiene un rol conflictivo dentro del partido, ¿no? Sí, también, por eso digo, dentro de la UCR hay mucha conflictividad interna y demasiadas ramas, entonces me parece que en ese sentido todavía ningún partido político tiene una unidad para enfrentar un oficialismo que hasta ahora viene marcando una unidad, digo, al margen de ciertos conflictos en el gabinete, sigue siendo la Libertad Avanza como tal y el rol protagónico de Javier Milei. O sea que la Libertad Avanza se posiciona dentro de las fuerzas políticas con mayor poder para las próximas elecciones que van a ser legislativas. Sí, hoy sí, y creo que hay que tener en cuenta que también no se ha presentado una oposición fuerte todavía. Entonces, obviamente, en la cancha hay un solo jugador, por así decirlo, ¿no? Por lo menos de lo que nosotros vemos visible en el territorio electoral. Entonces, me parece que hoy sí la Libertad Avanza sigue siendo fuerte como sello, pero también hay que tener en cuenta quiénes van a ser esos candidatos, y me parece que ahí es también lo que pone al gobierno un poco en duda, ¿no? Porque como referentes ellos, hoy podemos hablar de Karina Milei, obviamente el presidente, y después podríamos estar hablando de Patricia Bullrich, experta, pero no hay nombres fuertes de la identidad propia de la Libertad Avanza, y eso me parece que es algo que el gobierno todo el tiempo está reviendo. Hasta hace poco hablaban de Manuel Adorni como posible candidato, pero se asemeja más a una elección testimonial como había sido en el 2009, entonces lo que la gente quiere es alguien que represente, ¿no? Y me parece que ahí eso lo que le va a permitir al gobierno un poco es ampliar sus bases electorales negociando con otros frentes políticos. Que represente y que se renueve la política, porque en eso estamos, ¿no? Hablando de una renovación para no tener lo mismo de siempre. Sí, totalmente, y me parece que eso es más afín a la narrativa que presentó la Libertad Avanza, que creo que es una narrativa que ha penetrado mucho en la opinión pública, pero que obviamente si uno empieza a profundizar sobre eso se da cuenta que no es tan así, ¿no? La única renovación o cara nueva es el presidente, y después el resto de la política pasa a ser siempre la misma. Pero obviamente es lo que un poco la opinión pública quiere, es que no vuelvan los de antes. O sea, ese sigue siendo el gran mensaje que se le da al presidente. Gracias, Tangorian, por atendernos. Ha sido muy amable. Por favor, que tengan un buen día. Martín Ramírez Tangorian.